Él pensó que yo era una carga cuando perdí mi trabajo. Me desechó como basura sin pensarlo 2 veces. No sabía que detrás de mi sonrisa serena se escondía una tormenta que destruiría su arrogancia hasta no dejar rastro. El karma nunca se equivoca de dirección, cariño. Antes de que comience la historia, por favor, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para que este canal pueda crecer y ofrecer historias aún más interesantes. Una lluvia torrencial caía sobre Madrid esa tarde. Era como si el cielo también llorara por la desgracia que acababa de sucederme. O al menos eso es lo que cualquiera pensaría si viera mi estado actual. Bajé de un Uber con una gran caja de cartón en mis manos. La caja contenía mis objetos personales, marcos de fotos, mi taza favorita, algunos cuadernos y un sobre marrón muy importante. Mi nombre es Isadora. Hoy, la empresa donde he trabajado durante 10 años ha llevado a cabo una reestructuración masiva. Un ERE, un expediente de regulación de empleo. Una palabra aterradora para muchos, especialmente para aquellos con grandes responsabilidades económicas. Entré en el lujoso chalet de 2 plantas en el barrio de Salamanca que habíamos ocupado hasta ahora. La casa era grande, imponente y fría. En el salón, mi marido, Leandro, estaba sentado relajadamente en un sofá de diseño italiano de miles de euros. Tenía los pies apoyados sobre la mesa de centro. Sus ojos estaban fijos en la pantalla gigante de televisión que retransmitía un partido de fútbol. En su mano sostenía una taza de café de la que aún salía vapor. Ni siquiera se giró al oír el sonido de la puerta al abrirse. ¿Has vuelto pronto?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Su tono de voz era plano, sin la más mínima calidez. Respiré hondo, abrazando la caja con más fuerza. Cariño, tenemos que hablar de algo. Leandro resopló levemente, como si le molestara. Si es por el dinero para tu madre, ya te dije que se lo transfirieras de tu sueldo. Mi bonus aún no ha llegado. Esa era su frase estrella. Siempre había sido así durante los últimos 3 años de nuestro matrimonio. No es sobre eso, respondí en voz baja. Me acerqué y dejé la caja sobre la mesa de mármol frente a él. El suave golpe hizo que Leandro finalmente se girara. Miró la caja con el ceño fruncido, luego me miró a mí con una expresión interrogante mezclada con sospecha. ¿Qué es esto? ¿Te han despedido?, preguntó sin rodeos, sin una pizca de empatía. Asentí lentamente. La empresa está haciendo recortes. Ha habido un ERE y han disuelto mi departamento. Desde hoy, ya no trabajo allí. Silencio. Esperé palabras de consuelo. Esperé un abrazo cálido, o al menos una palmada en el hombro que me dijera que todo iría bien, que lo afrontaríamos juntos. ¿No es esa la función de un matrimonio? Apoyarse mutuamente cuando uno de los dos cae. Pero lo que escuché fue una pequeña risa cínica. Leandro apagó la televisión con el mando, y se puso de pie. Me miró de arriba abajo con una expresión de desprecio que nunca antes había visto con tanta claridad. Despedida, repitió con tono burlón. Fantástico, Isadora. Simplemente fantástico. Lo miré, confundida. El rostro de Leandro se endureció. Se acercó, acortando la distancia entre nosotros, y me señaló a la cara con el dedo índice. Sabes perfectamente que nuestro estilo de vida cuesta mucho dinero. La letra de mi coche, la paga mensual de mi madre, el mantenimiento de esta casa. Todo necesita dinero. Y ahora vienes y me dices que eres una parada. Pero Leandro, no ha sido culpa mía. Además, tú sigues trabajando. Tienes un puesto de gerente. Tu sueldo es más que suficiente para mantenernos un tiempo hasta que yo encuentre otra cosa. Ni hablar, me interrumpió Leandro, alzando la voz. Mi sueldo es para mi futuro, para mis inversiones, no para mantener a una desempleada como tú. ¿Crees que voy a cargar yo solo con todo el peso de tu vida? Mi corazón se encogió. Sentí como si una mano invisible me estrujara el corazón hasta hacerlo pedazos. Una carga. Leandro, durante todo este tiempo he sido yo la que ha pagado el 70% de los gastos de esta casa, la hipoteca, la luz, el agua, incluso la compra mensual para tu madre. Yo me he hecho cargo de todo. Ahora que estoy pasando por un mal momento, ¿qué hay de malo en que tú tomes el relevo por un tiempo? Leandro soltó una carcajada. Una risa que me hirió los oídos. Esa es tu obligación como esposa. Deberías estar agradecida de que me casara contigo, que no eres más que la hija de una familia cualquiera. Ahora escúchame bien, Isadora. Acercó su rostro al mío. Sus ojos brillaban con odio y arrogancia. A partir de ahora, ya no eres mi responsabilidad. Apáñatelas tú sola. No pienso gastar mi sueldo en dar de comer a una esposa inútil. No me pidas ni un solo euro. ¿Entendido? Esas frases salieron de su boca, afiladas y directas. Apáñatelas tú sola. Ya no eres mi responsabilidad. Mi mundo pareció detenerse por un instante.
Miré al hombre que había sido mi marido durante 5 años. El hombre que un día, ante el altar, prometió cuidarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Resulta que su promesa solo era válida mientras yo tuviera dinero. En cuanto caí, me desechó sin más. Pero, extrañamente, no lloré. No se me escapó ni una lágrima. El dolor en mi corazón se transformó lentamente en algo frío, helado. Mi lógica empezó a funcionar más rápido que mis emociones. Recordé el sobre marrón que había en la caja. El sobre contenía los documentos de mi finiquito, una indemnización de oro de la empresa, porque yo era una empleada de nivel senior con un historial de logros brillante. La cantidad no era ninguna broma. Sumado a la liquidación de las acciones de la empresa que poseía como empleada, el total que había ingresado en mi cuenta personal ese mismo día ascendía a cientos de miles de euros, suficiente para comprar al contado 2 de esos deportivos de los que Leandro siempre presumía. En realidad, quería hablar de este dinero con él. Quería que lo usáramos para empezar un negocio juntos o para liquidar lo que quedaba de la hipoteca. Pero después de oír sus palabras, esa intención se desvaneció al instante. Lentamente, las comisuras de mis labios se elevaron. Sonreí. No era una sonrisa de tristeza, sino una sonrisa sutil y llena de significado. Muy bien, Leandro, respondí con calma. Mi voz era estable, sin el menor temblor. Si eso es lo que quieres, a partir de este segundo, yo me ocuparé de mí misma, y tú te ocuparás de ti mismo. Leandro pareció un poco sorprendido por mi reacción nada histérica. Quizás esperaba que me arrodillara a sus pies, suplicándole que no me abandonara. Pero al ver mi serenidad, pareció aún más irritado. Me alegro de que seas consciente de tu situación. Y ni se te ocurra pedirme dinero para gasolina o para comer espeto de nuevo, antes de coger las llaves del coche de la mesa. Me voy. Me agobia estar en casa con una parada. Leandro se fue, dando un portazo tan fuerte que los cristales de las ventanas temblaron. Me quedé inmóvil en medio de aquel espacioso salón. Fuera, la lluvia arreciaba, pero dentro de mi corazón, una tormenta acababa de comenzar. Saqué el sobre marrón de la caja y lo acaricié suavemente. No tienes ni idea de lo que acabas de dejar escapar, Leandro, murmuré en voz baja. Me has dicho que me apañe sola. Con mucho gusto lo haré. Pero no esperes disfrutar ni un céntimo de este dinero. Esa noche dormí en la habitación de invitados. No por tristeza, sino porque estaba trazando un plan. Un plan para enseñarle a mi marido el significado de la palabra responsabilidad de la forma más dolorosa posible. Para entender por qué mi dolor era tan profundo, pero no estalló en lágrimas, debo contar lo que sucedió hace 3 meses. En aquel entonces todavía era la mujer ingenua que creía que el matrimonio consistía en dar y recibir. En nuestro dinero, no en mi dinero y tu dinero. Era un sábado. Estaba revisando las cuentas mensuales de la casa en la mesa del comedor. Los números en la calculadora me daban dolor de cabeza. Los gastos de ese mes se habían disparado drásticamente, superando con creces los ingresos combinados que se suponía que debíamos tener si Leandro realmente aportaba algo. Leandro, le llamé. Él estaba absorto jugando en su móvil mientras comía unos aperitivos que yo acababa de comprar. Este mes la factura de tu tarjeta de crédito ha vuelto a subir a más de 2.000 euros. ¿En qué has gastado tanto? Hay muchas compras en tiendas de lujo y restaurantes caros. Leandro no se giró. Sus dedos seguían bailando ágilmente sobre la pantalla del móvil. Ah, eso. Es para agasajar a los clientes, Isadora. Ya sabes que mi puesto de gerente requiere mucho networking. Si soy tacaño, los proyectos no salen. Ya se compensará cuando cobre el bonus. Pero el mes pasado dijiste lo mismo. ¿Dónde está el bonus del mes pasado? Dijiste que lo usarías para pagar, pero al final tuve que cubrirlo yo con mis ahorros, protesté. Leandro finalmente dejó el móvil bruscamente. Su cara se agrió. ¿Qué calculadora eres con tu propio marido? Trabajo muy duro por nuestro futuro. Mi sueldo lo tengo invertido en acciones y criptomonedas. Son ahorros a largo plazo, Isadora. No se pueden tocar en cualquier momento. Cuando den grandes beneficios, tú serás la primera en disfrutarlo. Inversiones. Esa era la palabra mágica que siempre usaba para silenciarme. Cada vez que le preguntaba a dónde iba a parar su sueldo, que debería ser considerable, siempre se excusaba con que lo estaba invirtiendo. Decía que estaba construyendo un patrimonio millonario para nuestra vejez. Como esposa devota que confiaba en la visión de su marido, me callaba. Cedía. Como resultado, mi sueldo, que en realidad era mayor que el de Leandro, se gastaba cada mes en mantener nuestro estilo de vida. Yo pagaba la hipoteca de esta casa. Una casa cuyas escrituras estaban a mi nombre porque la compré con la entrada del dinero de la herencia de mi difunto padre antes de casarnos. Pero la hipoteca seguía corriendo. Yo también pagaba la luz, el agua, internet y la compra. Y luego estaba el problema de Bernarda, mi suegra. Esa misma tarde sonó mi teléfono.
Suegra apareció en la pantalla. Suspiré antes de contestar. Hola, Bernarda. Isadora. La voz chillona de Bernarda taladró mi oído. ¿Pero qué haces? Te pedí que me transfirieras 300 euros para mis reuniones con las amigas. ¿Por qué solo me han llegado 100? ¿Quieres que haga el ridículo delante de ellas? Me masajé las sienes, que palpitaban cada vez más. Lo siento, Bernarda. Este mes hemos tenido muchos gastos. Leandro ha usado mucho la tarjeta de crédito, así que tengo que... ¡Ah! No me vengas con excusas sobre mi hijo, interrumpió Bernarda bruscamente. Leandro es un hombre de éxito. Seguro que tiene sus razones para gastar dinero. Tu deber como esposa es administrar el dinero para que llegue a todo. Tienes un buen sueldo. No seas tacaña con tu propia suegra. Recuerda, la felicidad de una esposa depende de su marido, y la de un marido, de su madre. Si eres tacaña conmigo, la suerte de tu marido se resentirá, y será por tu culpa. Siempre lo mismo. Usaba la tradición para exprimir mi cartera. Y yo, estúpida de mí en aquel entonces, me sentía culpable al instante. Sí, Bernarda, lo siento. Te transferiré el resto esta tarde, respondí débilmente. Así me gusta. Y no tardes. Tengo que salir en una hora, ordenó antes de colgar sin más. Miré la pantalla del móvil con desolación. Esa tarde tuve que sacar dinero de mis ahorros personales de nuevo para satisfacer los deseos de Bernarda. Cuando me quejé a Leandro por la noche, él simplemente se encogió de hombros. Bueno, pues dáselo. Mi madre ya es mayor, tiene derecho a darse un capricho. Como nuera, deberías estar orgullosa de poder mantener a tu suegra, dijo con ligereza. Pero Leandro, mis ahorros están disminuyendo. Si hay una emergencia, ¿qué hacemos? ¿Y tu sueldo, cuándo vas a empezar a contribuir a la hipoteca? Pregunté, desesperada. Leandro me miró con dureza. ¿Es que no confías en mí? Ya te he dicho que mi dinero está en activos. Cuando los liquide, te compraré la casa y la pondré a tu nombre. Qué pesada te pones a veces. Esa noche lloré en silencio, sintiéndome culpable por haber dudado de mi marido. Me sentía como una mala esposa por no ayudar de buen grado a mi marido y a mi suegra. Qué estúpida era, qué ciega estaba. La mentira se descubrió por accidente un mes después, exactamente un mes antes de hoy, el día en que me despidieron. Y fue ese descubrimiento lo que me permitió sonreír hoy mientras mi propio marido me echaba de casa. Leandro siempre protegía su móvil con recelo. Usaba múltiples contraseñas y nunca lo dejaba a la vista. Pero por muy listo que se creyera, al final cometió un error. Ese día, Leandro salió corriendo al trabajo porque se había quedado dormido. Se llevó el móvil, pero se olvidó el iPad que solía usar para monitorizar sus inversiones. El iPad estaba sobre la mesilla de noche, encendido, con una avalancha de notificaciones de mensajes entrando. Al principio no tenía intención de mirar, pero el mensaje que apareció en la pantalla de bloqueo me heló la sangre. Nombre del contacto: Corina Finanzas. Contenido del mensaje: cariño. La transferencia de este mes aún no ha llegado. Ya me están reclamando la cuota del apartamento. Y no te olvides de mi asignación para compras. Te quiero. Mi corazón se detuvo por un instante. Cariño. La cuota del apartamento. Mis manos temblaban mientras cogía el iPad. Intenté introducir la contraseña. La fecha de nuestra boda. Incorrecta. Intenté la fecha de nacimiento de Leandro. Incorrecta. La fecha de nacimiento de Bernarda. Incorrecta. Entonces, como una inspiración repentina, recordé el nombre que acababa de aparecer. Corina. Probé combinaciones de números relacionadas, pero sin éxito. Finalmente, probé un patrón simple con la forma de la letra C. Clic. Se desbloqueó. Mi mundo se derrumbó en ese mismo instante. Resultó que el iPad estaba sincronizado con el WhatsApp y la galería de fotos del móvil de Leandro, y lo que vi dentro no eran gráficos de bolsa ni activos de criptomonedas como él siempre alardeaba. No había ninguna inversión, cero. Lo que había era un historial de transferencias. Casi el 80% del sueldo de Leandro se transfería cada mes a una cuenta a nombre de Corina Antía. El resto lo usaba para apuestas online. Sí, apuestas online, con cantidades que me dejaron atónita, y transferencias a Bernarda que resultaron ser mucho mayores de lo que yo sabía. Así que, durante todo este tiempo, Bernarda había estado recibiendo dinero por duplicado, de su hijo y de mí, a quien exprimía con la excusa de que Leandro no tenía dinero. Deslicé la pantalla mientras las lágrimas comenzaban a caer. Había fotos íntimas de Leandro con una mujer joven, guapa y moderna. Corina. Se habían ido de vacaciones a Ibiza mientras yo hacía horas extras en la oficina. Cenaban en restaurantes de lujo mientras yo comía fideos instantáneos en casa para ahorrar. Y lo más doloroso eran sus conversaciones sobre mí. Leandro. Paciencia, Cori.
El cajero automático de Isadora acaba de cobrar. Le diré que pague mi tarjeta de crédito primero. Así el resto de mi sueldo puede ser todo para ti. Corina. Jaja, tu mujer es tontísima, ¿verdad? Se lo traga todo. Leandro. Por eso la aguanto. No está mal, ¿no? Casa gratis, comida gratis, las facturas pagadas. Cuando la hipoteca esté liquidada, encontraré la manera de quitarle las escrituras y luego le daré la patada. Así podremos vivir nosotros allí. Al leer eso, mis lágrimas se detuvieron de golpe. La tristeza desapareció, reemplazada por un asco y una ira que ardían dentro de mí. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Así que, durante todo este tiempo, yo no era una esposa. Era un cajero automático. Era la patrocinadora de su estilo de vida. Leandro, mi marido, era un parásito escondido tras la máscara de cabeza de familia, mientras yo me deslomaba trabajando para financiar su infidelidad. Ese día copié todos los datos del iPad en un pendrive personal. Hice fotos de todas las pruebas, las conversaciones, las transferencias, sus fotos asquerosas. No lo confronté en ese momento. No, eso habría sido demasiado fácil. Esperé el momento perfecto. Y hoy, cuando dijo apáñatelas tú sola, acababa de presionar el detonador de la bomba de relojería que yo había preparado. Él creía que yo era débil por haber perdido mi trabajo. Craso error. Ahora tenía 24 horas al día para destruir su vida. Lenta, pero inexorablemente. La noche avanzaba. En la fría habitación de invitados abrí mi portátil. Lo primero que hice fue acceder a la aplicación del banco. Miré el saldo de nuestra cuenta conjunta, cuyo 90% era dinero mío. Muy bien, Leandro susurré a la pantalla. Dijiste que debía apañármela sola, ¿verdad? Pues este dinero volverá a su legítima dueña. Con un solo clic, transferí todos los fondos de esa cuenta a mi nueva cuenta personal, dejando un saldo de apenas €1. Solo lo suficiente para los gastos de administración antes de que se cerrara automáticamente. Luego, entré en las páginas web de las compañías de luz y agua. Clic. Cancelar suscripción a Internet. Clic. Desactivar el pago automático de la factura de la luz. Clic. Bloquear la tarjeta de crédito adicional que tenía Bernarda. El juego ha comenzado, cariño. Disfruta de la independencia de la que tanto presumes. Aquella mañana, el sol se filtraba tímidamente por las rendijas de las cortinas de la habitación de invitados, como si temiera perturbar mi descanso, que en realidad no había sido tranquilo. Me desperté con la cabeza un poco pesada, no por falta de sueño, sino por el peso de la realidad que me había golpeado la noche anterior. Soy Isadora, una mujer de carrera exitosa, recién despedida y verbalmente expulsada por mi propio marido. Sin embargo, en lugar de sentirme destrozada, una extraña adrenalina recorría mis venas esa mañana. Me sentía como un soldado que acaba de encontrar el mapa de las debilidades del enemigo antes de que comience la batalla. La casa estaba en silencio. El reloj de la pared marcaba las 9 de la mañana. Leandro ya se habría ido a su oficina, quizás sin desayunar. O quizás había pasado por el apartamento de Corina para recibir el servicio matutino del que tanto presumía en sus obscenas conversaciones. Me levanté, hice la cama y fui a la cocina. No había restos de café ni platos sucios. Realmente se había ido sin más. Quizás esperaba que a su regreso le tuviera preparada una deliciosa cena, como una sirvienta fiel y estúpida. Me preparé una taza de té caliente y me senté en la gran y fría mesa del comedor. Mi portátil seguía abierto allí, con la pantalla tenuemente iluminada mostrando el fondo de pantalla estándar. A su lado, un pequeño pendrive plateado, el diminuto objeto que ahora contenía la vida y la destrucción de mi marido. Anoche solo había arañado la superficie de su traición, infidelidad y apuestas online. Era doloroso. Suficiente para un divorcio, pero necesitaba más que una simple razón para divorciarme. Necesitaba un arma letal que asegurara que nunca más pudiera levantarse para hacerme daño o para reclamar la mitad de mis bienes. Conecté de nuevo el pendrive. La pantalla del portátil parpadeó, mostrando la serie de carpetas que había copiado del iPad de Leandro. Mis dedos danzaban sobre el touchpad, abriendo carpeta tras carpeta con la precisión de un auditor. Sabía que Leandro era estúpido, pero no imaginaba que fuera tan descuidado al dejar sus huellas digitales. Mis ojos se fijaron en una carpeta llamada Proyecto Proveedor X, un nombre extraño. Por lo que yo sabía, la empresa donde trabajaba Leandro se dedicaba a la logística y distribución, y él era gerente de operaciones. No debería estar gestionando proveedores directamente de una manera tan sospechosa. Hice clic en la carpeta. Dentro había docenas de archivos de Excel y facturas escaneadas. Abrí uno de los archivos de Excel. Era una lista de adquisición de bienes: neumáticos para camiones, aceite de motor, repuestos para vehículos pesados. Las cifras eran astronómicas, alcanzando cientos de miles de euros al mes, pero algo no cuadraba.
El nombre del proveedor que figuraba era Suministros Ibéricos S.L. El nombre sonaba genérico, pero lo que me hizo fruncir el ceño fue la dirección que aparecía en el membrete de la factura. Calle de las Rosas, número 45, Getafe. Mi corazón se aceleró. Esa era la antigua dirección de la casa de Bernarda, mi suegra, antes de que le compráramos un piso de alquiler más decente cerca de aquí. La casa de Getafe se había vendido hacía 5 años. ¿Por qué Leandro usaba esa dirección para un proveedor de la empresa? La curiosidad se convirtió en una investigación en toda regla. Busqué en el registro mercantil la legalidad de esa sociedad. El resultado fue nulo. No había ninguna S.L. con ese nombre registrada oficialmente con un CIF válido. Volví a revisar los comprobantes de transferencia en otra carpeta. Efectivamente, el flujo de fondos de la empresa de Leandro iba a una cuenta a nombre de un tercero, y desde allí se dividía y entraba en la cuenta personal de Leandro y en la de Corina. La sangre se me heló. Esto no era simplemente la travesura de un marido mujeriego. Esto era un delito de apropiación indebida, fraude, corrupción corporativa. Leandro había creado un proveedor ficticio, presentaba facturas falsas a su propia empresa, las aprobaba con su autoridad como gerente y desviaba el dinero para sus propios intereses, para las apuestas, para Corina y para su ostentoso estilo de vida. Me tapé la boca con la mano, conteniendo la respiración. El total del dinero que había malversado durante los últimos 2 años ascendía a casi 200.000 euros. Con razón podía comprarle a Corina bolsos de lujo y transferirle a su madre miles de euros cada semana. Su sueldo real nunca habría sido suficiente para cubrir todo eso. Mi mente voló a un incidente de hace 6 meses. En aquel entonces, Leandro llegó a casa con el rostro pálido y sudando frío. Dijo que estaba estresado por la auditoría anual de la oficina. Esas auditorías solo buscan fallos, Isadora. A la gente que trabaja duro como yo nos miran con lupa, se quejó en aquel momento. Y yo, estúpida, le masajé los hombros, le di ánimos, e incluso me ofrecía a ayudarle a organizar sus informes. Oferta que, por supuesto, rechazó de plano alegando confidencialidad de la empresa. Resulta que no estaba estresado por el trabajo duro, sino por el miedo a que descubrieran su robo. «¿Estás acabado?», Leandro susurré a la pantalla del portátil. Mi voz sonaba fría, incluso para mis propios oídos. Esta arma era mucho más poderosa que la prueba de infidelidad. Si usaba la prueba del engaño, a lo sumo conseguiría el divorcio. Pero con la prueba de la malversación, tenía la llave de su celda. Podía enviarlo a la cárcel cuando quisiera. Esta era mi carta de triunfo, la que daría un giro de 180 grados a la situación. Él creía tener el control porque me habían despedido. No sabía que la parada de su casa tenía ahora su destino en la punta de los dedos. Inmediatamente, cogí mi móvil. Necesitaba ayuda profesional para asegurar que todas estas pruebas fueran legalmente válidas e irrefutables. Solo un nombre me vino a la mente. Damián. Damián era mi mejor amigo desde la universidad, donde estudiamos económicas juntos. Luego él dio un giro, se licenció en Derecho y ahora era un respetado abogado corporativo. Hacía mucho que no nos veíamos por nuestras ajetreadas agendas. Y sinceramente, Leandro siempre me había prohibido ver a mis amigos varones. Era ciegamente celoso, temeroso de que lo comparara con otros hombres más exitosos. Irónico, siendo él el infiel. «¿Damián?», saludé cuando contestó. «Isadora». «Vaya. ¿A qué debo el honor de que una alta ejecutiva me llame a estas horas?». La voz de Damián sonaba alegre y cálida al otro lado, en marcado contraste con mi estado de ánimo. «Necesito tu ayuda, Damián. Es urgente. ¿Podemos vernos hoy?», invito yo a comer. El tono de Damián se volvió serio al instante. Me conocía bien. Sabía que yo no era de las que dicen urgente por unanimidad. «Claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Físicamente, sí. Pero legalmente. Necesito una gran consulta. Es sobre Leandro y un posible caso de apropiación indebida». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Vale, no me des detalles por teléfono. Nos vemos en nuestro café de siempre, el de la facultad, donde hacíamos los trabajos. A las 11. Perfecto. Gracias, Damián». Colgué y volví a mirar la pantalla del portátil. Empecé a copiar los archivos cruciales en 3 lugares diferentes. Mi almacenamiento en la nube encriptado, un disco duro externo y un correo electrónico secreto. No iba a permitir que se perdiera ni un solo byte. Mientras esperaba la hora de la reunión, di una vuelta por la casa. Esta casa era espaciosa, lujosa y llena de cosas que habíamos comprado juntos. Antes, veía ese sofá como el lugar donde veíamos películas juntos.
Ahora lo veía como el lugar donde Leandro probablemente se sentaba a planear su próxima mentira. Antes, veía la cocina como el corazón de nuestro hogar. Ahora la veía como el lugar donde pasaba horas cocinando para un hombre que ni siquiera valoraba mi existencia. Cada rincón de esta casa gritaba traición. Pero, extrañamente, ya no me sentía triste. El dolor se había transformado en combustible. Me sentía fuerte. Me sentía poderosa. Mi móvil vibró de nuevo. Un mensaje de Leandro. Leandro, oye, parada. Esta noche haz rabo de toro para cenar. Y no te olvides de plancharme la camisa azul del trabajo. Ay de ti como tenga una arruga. Recuerda cuál es tu sitio ahora. Leí el mensaje y solté una pequeña risa. Una risa seca y vacía. Realmente no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Creía que seguía siendo el rey de su castillo. Creía que su amenaza de ayer había sido suficiente para convertirme en una esclava obediente. No respondí a su mensaje. Lo dejé estar. Que pensara que estaba enfurruñada o llorando en un rincón. La verdadera sorpresa aún no había comenzado. Cerré el portátil con un golpe seco. Era hora de ducharme, arreglarme y reunirme con mi abogado. Hoy, la Isadora Llorona había muerto. Hoy, había nacido Isadora, la ejecutora. El aroma a café recién molido y el zumbido de la máquina de espresso me dieron la bienvenida al entrar en la cafetería. El lugar no había cambiado mucho. Seguía siendo acogedor, con su decoración de madera y sus cálidas lámparas colgantes. En un rincón, Damián ya estaba sentado y me saludaba con la mano. Llevaba una camisa elegante con las mangas arremangadas, un aspecto profesional pero relajado. Me senté frente a él, dejé mi bolso y, sin preámbulos, le entregué el disco duro externo que había traído. ¿Directa al grano?, preguntó Damián, enarcando una ceja. No hay tiempo que perder, Damián. Tengo que ir un paso por delante antes de que Leandro se dé cuenta de algo, respondí. Mientras pedía un americano con hielo, solo, sin azúcar. Amargo. Como mi vida en ese momento. Le conté todo, desde el ERE, que en realidad fue una bendición disfrazada porque recibí una indemnización millonaria, hasta las crueles palabras de Leandro, el descubrimiento del iPad, la infidelidad con Corina y, lo más grave, las pruebas de la malversación de fondos de la empresa. Damián escuchó atentamente. Su rostro, inicialmente relajado, se fue tensando y volviendo serio. Tomaba notas de vez en cuando en una pequeña libreta. Cuando le hablé del proveedor ficticio, Suministros Ibéricos S.L., asintió repetidamente. Esto es brillante, Isadora. Quiero decir, terrible para tu matrimonio, pero brillante desde el punto de vista legal, dijo Damián, tamborileando con los dedos sobre el disco duro. La infidelidad ya no es un delito penal grave en España. Pero la apropiación indebida en el ámbito de la administración de una empresa, la falsificación de documentos, eso podría acarrearle una condena según el artículo 253 del Código Penal. La pena puede ser de hasta 6 años de prisión. Y si la empresa lo denuncia por blanqueo de capitales, al desviar los fondos a cuentas de terceros, la cosa se pone aún más seria. Quiero que se hunda, Damián, dije con voz plana. No solo quiero el divorcio. Quiero que sienta lo que es no tener nada. Me dijo que debía apañármelas sola porque no tenía dinero. Quiero ver cómo se las apaña él cuando realmente no tenga nada más que la ropa que lleva puesta. Damián me miró fijamente, buscando alguna duda en mis ojos. ¿Estás segura? Esto va a ser una guerra abierta. Una vez que juguemos esta carta, no habrá vuelta atrás. ¿Estás preparada si él se pone violento? Él ya se ha puesto violento, Damián. Me echó sutilmente de mi propia casa. Insultó mi dignidad. He terminado de ser la esposa buena. De acuerdo. Damián se enderezó en su asiento. Entonces, vamos a trazar la estrategia. Primero, asegura tus activos. La indemnización y las acciones las recibiste estando casada. La indemnización llegó ayer, pero las acciones son el resultado de mi trabajo durante años. Debemos demostrar que son bienes privativos, fruto de tu propio esfuerzo, y que la casa fue adquirida con tu dinero. Afortunadamente, las escrituras están a tu nombre, ¿verdad? Sí, al 100%. La compré con la entrada de la herencia de mi padre y la hipoteca se ha pagado íntegramente con mi nómina. Leandro nunca ha pagado ni un céntimo del capital. Solo pagaba... No sé, quizás solo pagaba su propio ego. Perfecto. Eso significa que la casa está a salvo. ¿Y su deportivo? Está a su nombre, pero la financiación estaba domiciliada en mi cuenta, porque en su momento se quejó de que su nómina no era suficiente para que se la concedieran. Estúpida de mí, accedí. Damián soltó una risa cínica. Eso es fácil. Deja de pagar. Que la empresa de recobros haga el trabajo por nosotros. Primer paso, hoy mismo. Corta todo acceso financiero. Has dicho que todas las cuentas operativas se nutrían de tu dinero. Sí.
la cuenta conjunta, la tarjeta de crédito adicional para su madre, las facturas de luz, agua, internet. Todo estaba conectado a mi cuenta de la nómina. Córtalo todo. Ahora mismo. Saqué mi móvil delante de Damián. Empecé a ejecutar esa sentencia digital. Me sentí como si estuviera cortando los hilos de una marioneta. Primero, llamé al servicio de atención al cliente del banco. Con voz firme denuncié la pérdida de mi tarjeta de crédito principal, la que en realidad usaba Leandro para su estilo de vida, y solicité el bloqueo permanente y la emisión de una nueva que se enviaría únicamente a la dirección del despacho de Damián. La tarjeta adicional a nombre de Bernarda también fue bloqueada. ¿La de su madre también?, preguntó el operador. Sí, bloquéelo todo. Cancele el servicio, respondí sin dudar. Segundo, abrí las aplicaciones de la compañía eléctrica y del agua. Cancelé las domiciliaciones, que las facturas se acumularan, que experimentara la oscuridad. Tercero, y esto fue lo más satisfactorio, transferí los fondos restantes de nuestra cuenta conjunta. No quedaba mucho porque Leandro la había ido vaciando, pero era suficiente para que tuviera problemas hasta para echar gasolina. Hecho, dije, dejando el móvil sobre la mesa. Ahora es pobre. Damián sonrió. La sonrisa de un abogado que sabe que va a ganar el caso. Siguiente paso, prepararé la demanda de divorcio. Pero la retendremos por ahora. Dejaremos que entre en pánico. Dejaremos que el clímax llegue de forma natural. Tú solo tienes que sentarte y disfrutar del espectáculo. Una cosa más, Damián. Sobre las pruebas de la malversación. Guárdalas, me interrumpió. Son nuestra arma definitiva. La usaremos si empieza a amenazar con los bienes gananciales o se niega al divorcio. O sí. Al final, quieres destruir su carrera por completo. Quiero la segunda opción. Nuestra reunión terminó 1 hora después. Volví a casa sintiéndome mucho más ligera. La nube negra que se cernía sobre mi corazón había sido reemplazada por un plan táctico impecable. Esa noche, yo ya estaba en casa cuando el coche de Leandro entró en el garaje. El rugido del motor de su deportivo sonaba tan arrogante como su dueño. Me senté en el salón, leyendo una revista de moda, fingiendo estar relajada. Las luces de la casa seguían encendidas. La factura de la luz aún no había vencido. Así que estaría a salvo por una noche más. Leandro entró con el ceño fruncido. Lanzó su maletín al sofá. ¡Qué locura! Madrid está imposible. ¿Y qué calor hace?, se quejó. Luego me miró con dureza. ¿Dónde está el rabo de toro? Tengo hambre. No me giré. Pasé la página de la revista con calma. No hay. ¿Qué? Leandro me miró fijamente. ¿Qué quieres decir con que no hay? Te lo pedí por mensaje este mediodía. Finalmente, lo miré. Le dediqué la sonrisa más dulce, pero también la más falsa, que pude fingir. ¿No te acuerdas, cariño? Fuiste tú quien dijo ayer que me apañara sola, así que he cocinado para mí. Si quieres cenar, cocínate tú o compra algo. Eres un hombre rico, un gerente de éxito, ¿no? El rostro de Leandro se enrojeció de ira. ¿Tú te atreves a desafiar a tu marido solo porque te han despedido? ¿Quién te crees que eres? No te estoy desafiando, cariño. Solo obedezco las órdenes de mi marido. Una buena esposa debe obedecer, respondí con tranquilidad. Leandro resopló con desdén y buscó su cartera. Maldita sea. Más te vale no pedirme la paga el mes que viene. Se dio la vuelta y salió de nuevo, probablemente con la intención de comprar comida fuera. 15 minutos después, sonó mi móvil. No era una llamada, sino una notificación de la aplicación del banco de la tarjeta que había bloqueado esa misma tarde. Aviso. Transacción con tarjeta de crédito XXX en asador de lujo rechazada. Tarjeta bloqueada, inactiva. Solté una risita. Intentaba darse un festín para calmar su enfado, pero su tarjeta fue rechazada. Poco después, la puerta principal se cerró de golpe de nuevo. Leandro entró con el rostro aún más rojo que antes. Esta vez, era una mezcla de vergüenza e ira. Se dirigió hacia mí a grandes zancadas. «Isadora, ¿por qué no funciona mi tarjeta de crédito? ¿Qué le has hecho? Me has dejado en ridículo delante del camarero», gritó. Me encogí de hombros, fingiendo confusión. Pues no sé, quizás has llegado al límite, o quizás es porque no se ha pagado la factura. Como ahora no trabajo, cariño, no puedo pagar las facturas de tu tarjeta. Recuerda, ¿tengo que apañármela sola? La boca de Leandro se abrió para insultarme, pero no le salieron las palabras. Su lógica estaba bloqueada. Fue él quien me ordenó que dejara de depender de él, pero olvidó que, durante todo este tiempo, era él quien había dependido de mí. «Tú», me señaló con la mano temblorosa. «Lo has hecho a propósito, ¿verdad?» «¿A propósito de qué, cariño?», pregunté inocentemente. «Solo estoy haciendo lo que me pediste. Ser independiente. ¿No es eso lo que querías?
Esa noche, por primera vez en 5 años de matrimonio, Leandro se fue a la cama con el estómago vacío porque su orgullo era demasiado grande para comerse unos fideos instantáneos, y su cartera estaba vacía porque se había gastado el efectivo en gasolina. ¿Y yo? Yo dormí profundamente, soñando con el siguiente capítulo de su destrucción. El ambiente en casa durante los últimos 3 días se parecía más a un campo de batalla de la Guerra Fría que a un hogar. No había platos rotos ni gritos histéricos, solo un silencio tenso y miradas que se cruzaban como dagas. Leandro seguía aferrado a su ego estratosférico. Tras el incidente de la tarjeta de crédito rechazada en el restaurante de lujo, volvió a casa con un resentimiento palpable, pero también con una confusión evidente. Intentaba actuar como si él fuera la víctima, como si yo fuera la esposa desalmada que le había cortado el acceso a sus finanzas a un marido trabajador. Olvidaba quién pagaba esa tarjeta cada mes. Era viernes por la noche. Normalmente, a esa hora Leandro se relajaba en su despacho, jugando online en su costoso PC de gaming, que consumía miles de vatios, con el aire acondicionado puesto a la temperatura más fría. Yo estaba sentada en el salón, iluminada únicamente por una pequeña lámpara de lectura, leyendo una novela y disfrutando de una taza de manzanilla. Estaba esperando a propósito. Según mis cálculos, el plazo para pagar las facturas de la luz e internet vencía ese día a las 23:59. Y como había cancelado la domiciliación y no las había pagado manualmente, el sistema automático haría su trabajo. Las agujas del reloj de pared se movían lentamente. Los segundos pasaban, exactamente a las 12:01 de la noche. ¡Clac! Toda la casa se sumió en una oscuridad repentina. El zumbido de la nevera se detuvo. El suave murmullo del aire acondicionado a lo lejos se desvaneció. Un silencio total envolvió la gran casa, roto únicamente por el sonido de los grillos del jardín trasero. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. ¡Goder, ¿por qué se ha ido la luz? El grito de Leandro retumbó desde el piso de arriba, rompiendo el silencio de la noche. Sonreí levemente en la oscuridad y con calma encendí una vela aromática que había preparado sobre la mesita auxiliar. La luz tenue de la vela danzaba, proyectando suaves sombras en mi rostro. Oí unos pasos pesados bajando las escaleras a toda prisa, intercalados con el sonido de algo golpeado y una sarta de palabrotas. Leandro apareció en el salón vistiendo solo unos pantalones cortos, usando su móvil como linterna. Tenía la cara roja, y el sudor empezaba a perlarle la frente, porque el aire acondicionado de su habitación se había apagado de repente. Isadora, ¿por qué se ha ido la luz? ¿Se ha acabado el saldo o hay un apagón? Espetó, apuntándome a la cara con la linterna del móvil, haciéndome entrecerrar los ojos. No tenemos contador de prepago, cariño. La factura es mensual, respondí tranquilamente, aún sosteniendo mi taza de té. Y mira, el vecino de enfrente tiene las luces del porche encendidas, así que no es un apagón general. Leandro corrió hacia la ventana y descorrió la cortina. Efectivamente, las farolas de la calle y las luces de las casas vecinas brillaban con intensidad. Solo nuestra casa estaba a oscuras, como una casa encantada. Entonces, ¿por qué no hay luz? ¿Se te ha olvidado pagar la factura?, me acusó, volviéndose para mirarme con los ojos desorbitados. No se me ha olvidado. Lo recuerdo perfectamente, respondí con calma. Recuerdo que la factura vencía hoy. Pero como te dije, ahora estoy en el paro. Mi finiquito aún no ha llegado, mentí, por supuesto. Y mis ahorros los estoy guardando para comer. Así que, no la he pagado. ¿Estás loca? Leandro se tiró del pelo, frustrado. Estaba en mitad de una incursión importante en el juego. El internet también se ha caído. ¿Quieres volverme loco? Leandro, baja la voz. Que nos oirán los vecinos, le regañé suavemente. Además, fuiste tú quien dijo que me apañara sola. Yo no necesito mucha electricidad. Con esta vela me basta. Si tú necesitas electricidad para tus jueguecitos, puedes pagar la factura. Eres gerente, ¿no? No me digas que no tienes dinero para pagar una factura de 200 euros. Jaque mate. Sabía que no tenía efectivo. El saldo de la cuenta conjunta lo había vaciado yo. Su tarjeta de crédito estaba bloqueada y su sueldo. Bueno, su sueldo ya se lo había gastado en Corina y en las apuestas online. Leandro se quedó en silencio. Su pecho subía y bajaba, conteniendo la ira. Intentó abrir la aplicación del banco en su móvil, quizás esperando un milagro en forma de saldo, o quizás intentando comprar datos porque el wifi de casa también estaba muerto. ¡Mierda! La cobertura aquí es una basura sin el wifi, refunfuñó, lanzando el móvil al sofá. Nuestra casa tenía muros de hormigón gruesos que dificultaban la señal móvil si no estabas cerca de una ventana. Bueno, pues acuéstate, cariño. Mañana tienes que trabajar, sugerí con un falso tono de esposa preocupada. Esa noche, Leandro no pudo dormir.
Sin aire acondicionado, el espacioso dormitorio principal se convirtió en un horno. Iba y venía, abriendo la ventana, quejándose de los mosquitos y volviéndola a cerrar por el calor sofocante. Mientras tanto, yo dormí en la habitación de invitados, situada en la planta baja y con una buena ventilación natural, por lo que estaba bastante fresca incluso sin aire acondicionado. Dormí con una sonrisa de victoria. Sin embargo, el verdadero terror llegó a la mañana siguiente. Sábado por la mañana. Leandro se despertó tarde por haberse pasado la noche en vela acalorado. Tenía la cara demacrada y los ojos rojos. Tenía la intención de salir a buscar desayuno y probablemente refugiarse en algún lugar con aire acondicionado, muy probablemente el apartamento de Corina. Se duchó con el agua fría que quedaba en el depósito, ya que la bomba de agua no funcionaba sin electricidad, y se vistió impecablemente. Cuando abrió la puerta principal y se dirigía al garaje, una enorme grúa amarilla ya estaba aparcada frente a la valla de nuestra casa. Dos hombres corpulentos con chalecos naranjas estaban de pie junto al flamante deportivo rojo de Leandro. Yo estaba regando las plantas del jardín delantero, usando el agua de lluvia que había recogido. Por supuesto. Cuando Leandro vio la escena, «¡Hey! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen cerca de mi coche?», gritó Leandro entrando en pánico. Corrió hacia ellos. Uno de los hombres, que tenía un tatuaje en el brazo, se adelantó con una carpeta en la mano. «Buenos días, señor. Somos de la financiera. Tenemos una orden de retirada del vehículo por impago y cancelación unilateral del sistema de pago automático». «Retirada, ni hablar. Nunca me he retrasado en un pago», protestó Leandro. Su rostro estaba pálido. Ese coche era su identidad. Sin él, solo era un hombre corriente a los ojos de sus amigos de la alta sociedad y, por supuesto, a los de Corina. «Lo siento, señor. Nuestros registros indican que el pago de este mes ha sido devuelto y hay una instrucción de bloqueo de la cuenta de origen. Según el contrato, si la domiciliación se cancela y no se realiza un pago manual en las 72 horas siguientes al vencimiento, tenemos derecho a asegurar el vehículo», explicó el hombre con un tono plano pero intimidante. Leandro se giró hacia mí con una mirada asesina. «Isadora, también has cancelado la domiciliación del coche». Me erguí, dejando la regadera en el suelo. «Bueno, es mi cuenta, Leandro. La cuenta de mi nómina. Es normal que la cancelara. Ya no trabajo. Sería un desperdicio de dinero pagar por un coche que apenas uso. Pero es mi coche de trabajo». «Pues págalo tú», repliqué con ligereza. «Seguro que estos señores aceptan el pago ahora mismo si tienes el dinero». «¿Cuánto es la deuda, señor?» 2.500 euros, señora. Incluyendo la penalización y los gastos de retirada, respondió el cobrador. 2.500 euros. Para Leandro en ese momento, esa cantidad debía sonar como 250.000. ¿Tienes el dinero, cariño?, le pregunté. Leandro se metió la mano en el bolsillo del pantalón y se quedó helado. Miró su brillante coche rojo. Luego a los vecinos que empezaban a salir de sus casas por el alboroto. Doña Elvira, la de la derecha, ya estaba detrás de su valla, cuchicheando con su empleada. El presidente de la comunidad, que pasaba por allí, fingía barrer la acera, pero sus ojos nos observaban con atención. Vergüenza. Eso era lo que sentía Leandro en ese momento. Su orgullo estaba siendo desnudado en público. «Señor, ¿no podría darme algo de tiempo? El lunes lo pago. Mi oficina está cerrada hoy», suplicó Leandro con una voz lastimera, muy lejos de su habitual tono arrogante. «No es posible, señor. La orden es retirarlo ahora. Puede recuperar el vehículo en nuestras oficinas una vez que haya saldado la deuda», sentenció el hombre. Sin esperar la aprobación de Leandro, empezaron a enganchar las cadenas de la grúa al parachoques del deportivo. Leandro intentó interponerse, pero el segundo hombre, que era más corpulento, lo bloqueó con su pecho. «No complique las cosas, señor, o tendremos que llamar a la policía». Al oír la palabra policía, el valor de Leandro se desvaneció. Retrocedió paso a paso. Sus ojos observaban con desesperación cómo su preciado coche era arrastrado a la fuerza fuera del garaje de su lujosa casa. Los neumáticos chirriaron al ser arrastrados, como si gritaran el dolor de su dueño. Cuando la grúa se fue, dejando huellas de neumáticos en el asfalto y un silencio humillante, Leandro se giró para mirarme. Su respiración era agitada, las venas de su cuello estaban marcadas. «¿Estás contenta?», siseó. «Lo has hecho a propósito para humillarme delante de los vecinos». «Yo no he hecho nada», Leandro respondí con calma, mirándole a los ojos sin miedo. «Solo he dejado de pagar lo que no era mi obligación. Eras tú quien disfrutaba de las comodidades de esta esposa inútil. Ahora esas comodidades se han acabado. Duele, ¿verdad? ¿Crees que no puedo vivir sin ti?». Leandro sacó su móvil de nuevo. «Tengo un plan B. Tengo a Corina. Tengo a mi madre. Ellas sí que se preocupan por mí.
No como tú, esposa desalmada. Marcó un número en marcación rápida. Pude oír débilmente la voz de Corina al otro lado porque activó el altavoz con manos temblorosas. Hola, cariño. Qué raro que llames tan temprano. Oye, ¿me puedes hacer una transferencia para la peluquería hoy? La voz melosa de Corina se oyó con claridad. Cori, escúchame. Tengo un problema. La financiera se ha llevado el coche por culpa de esta loca de Isadora. ¿Puedes transferirme algo de dinero? Solo 2.500 euros. Te lo devuelvo cuando cobre el bonus, suplicó Leandro. Presa del pánico. Hubo un silencio al otro lado. ¿Qué? ¿Que se han llevado el coche? ¿Cómo es posible? Decías que eras rico. Ahora mismo no tengo tanto dinero. Además, normalmente eres tú el que me da dinero a mí. ¿Y ahora me pides tú? Por favor, Cory. Es una emergencia. O pídeselo prestado a alguna amiga tuya. Uf. Lo siento, cariño, se corta la señal. ¿Hola? ¿Hola? Y la llamada se cortó. Me eché a reír. Una risa genuina que me salió del alma. Esa es tu amante, ¿verdad? Qué leal. Oye que te han embargado el coche y de repente pierde la señal. Leandro estrelló el móvil contra el césped. Su rostro estaba rojo de ira, vergüenza y desesperación. Parecía un niño al que le han quitado su juguete a la fuerza. Su entereza mental comenzaba a desmoronarse. Los cimientos de su arrogancia, el dinero y las mujeres, resultaron ser increíblemente frágiles, y esto era solo el principio. El domingo por la mañana, la situación, lejos de mejorar, empeoró. Leandro no había vuelto a casa la noche anterior. Después del incidente del coche, se fue en un BTC una imagen que contrastaba cómicamente con su traje caro, quién sabe a dónde, probablemente a llorarle a su madre. Aproveché ese tiempo a solas para prepararme. No para irme, sino para preparar el escenario del acto final. Llamé a Damián y le pedí que viniera a las 10 de la mañana. Tráelo todo, Damián. Los documentos originales, los extractos bancarios, todo. Hoy zanjamos esto, le dije. Exactamente a las 9, un taxi se detuvo frente a la casa. Leandro se bajó, seguido por dos mujeres que conocía muy bien. Bernarda, mi suegra, cuyo rostro siempre se agriaba al verme. Y Corina. Sí, Corina, la otra. Se atrevía a aparecer en mi casa. Corina llevaba un vestido corto y ajustado y unas enormes gafas de sol. Llevaba un bolso que yo sabía que había sido comprado con el dinero de mi marido, o mejor dicho, con mi dinero robado por mi marido. Miró mi casa con aire evaluador, como si estuviera tasando la propiedad. Mientras tanto, Bernarda caminaba con la barbilla bien alta, como si fuera la dueña del palacio. Me planté en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Qué valor tienes de traerla aquí? Leandro saludé fríamente. Cállate tú, espetó Bernarda antes de que Leandro pudiera hablar. La anciana se adelantó, señalándome a la cara con su dedo índice, adornado con un gran anillo de oro. No era desagradecida. Encima de que no trabajas le creas problemas a tu marido. ¿Qué le has hecho a mi hijo para que le quiten el coche? Le has robado su dinero, ¿eh? Increíble. El ladrón acusando a la víctima. Yo no he robado nada, Bernarda. Pregúntele a su querido hijo a dónde ha ido a parar su sueldo todo este tiempo, respondí con calma. Bah, no me vengas con excusas. Leandro se colocó al lado de su madre, sintiéndose respaldado moralmente. El valor que había perdido el día anterior regresaba ahora que tenía animadoras. Isadora, estoy harto. Esta casa se me hace irrespirable contigo. Quiero que te vayas hoy mismo. Enarqué una ceja. ¿Que me vaya de mi propia casa? Corina soltó una risita despectiva. Se quitó las gafas de sol y me miró con sorna. Señora Isadora, sea un poco realista. Leandro es el cabeza de familia. Esta casa es suya por derecho. Además, a usted la han despedido. No tiene ingresos. Pobre Leandro. Tener que cargar con usted. Lo mejor es que se vuelva a su pueblo o a donde sea. Deje que Leandro y yo nos ocupemos de la casa. Estoy segura de que puedo ser una esposa que lo apoye mucho más que usted. La sangre me hirvió al oír la desfachatez de esa mujer. Estaba en mi porche, queriendo echarme de la casa que compré con mi sudor y lágrimas, mientras se aferraba a mi marido. Eso es, intervino Bernarda. Corina es una buena candidata a esposa. Es guapa, lista, y no es tacaña como tú. Leandro me lo ha contado todo. Has bloqueado todo el dinero de tu marido, ¿verdad? Esposa desalmada. Ahora mismo, entra, recoge tus 4 cosas sin valor y lárgate. Que se quede Corina aquí, haciendo compañía a Leandro y a mí. Leandro sonrió satisfecho. Ya la has oído. Es una decisión familiar. Tienes una hora. O llamaré a seguridad para que te saquen a rastras. Justo en ese momento, un sedán negro y brillante entró en nuestra propiedad, aparcando justo detrás del taxi en el que habían llegado. La puerta se abrió y salió Damián. Llevaba un traje formal completo, con corbata, y portaba un grueso maletín de cuero.
Su aura de abogado de éxito los silenció a todos por un instante. ¿Y este quién es? ¿Tu amante?, acusó Leandro, presa del pánico, intentando atacar primero. Damián caminó tranquilamente, pasando a su lado, y se colocó junto a mí. Me saludó con un respetuoso asentimiento de cabeza, y luego se giró para mirar a los tres, con una mirada aguda y analítica. Permítanme presentarme. Soy Damián, el representante legal de la señora Isadora. La voz de Damián era grave y firme, y resonó en el porche. Estoy aquí para aclarar algunos malentendidos fatales que parece que se están produciendo. Representante legal. Va. Seguro que es un abogado de 3 al cuarto, se burló Bernarda. Damián sonrió levemente, sin inmutarse. Abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta. Señor Leandro, señora Bernarda y señorita Corina. Damián miró a Corina de reojo con una expresión de educado desdén. Acaban de pedirle a mi clienta que abandone esta propiedad. ¿Bajo qué pretexto? Bajo el pretexto de que esta es la casa de mi hijo. Leandro es el cabeza de familia, exclamó Bernarda. Incorrecto, la cortó Damián en seco. Sacó un documento certificado. Esta es una copia de la escritura de propiedad de este terreno y edificio. Por favor, lean el nombre que figura aquí. Damián les acercó el papel a la cara de Leandro. Leandro entrecerró los ojos para leer. Sus ojos se abrieron como platos, y su rostro, que antes estaba rojo de ira, ahora se tornó pálido como la cera. Propietaria, Isadora Ayunda. Esto no puede ser, tartamudeó Leandro. Nos casamos en gananciales. Esta casa fue comprada 2 meses antes de su matrimonio, con un anticipo de la herencia de los padres de la señora Isadora, y la hipoteca ha sido pagada al 100% desde la cuenta de la nómina de la señora Isadora. Tenemos los extractos bancarios de los últimos 5 años que lo demuestran. El señor Leandro no ha contribuido ni con un solo céntimo a este activo, explicó Damián con el tono de un profesor que reprende a un estudiante torpe. Legalmente, es un bien privativo. Leandro no tiene ni el más mínimo derecho sobre esta casa. Corina y Bernarda se quedaron boquiabiertas. Corina dio un paso atrás. Su agarre en el brazo de Leandro se aflojó. Entonces, ¿Leandro vive de gorra?, preguntó Corina en voz baja. Su voz temblaba. Exactamente, señorita Corina, respondí con una sonrisa dulce. Tu maravilloso hombre, el que siempre te regala lujos, en realidad es un parásito que vive a costa de su esposa. ¡Mentira!, gritó Bernarda, sin aceptarlo. Mi hijo es gerente, gana mucho dinero. Seguro que tiene dinero. Ah, sobre el sueldo. Damián sacó un segundo fajo de documentos, esta vez más grueso. También hemos realizado una auditoría forense de las finanzas de este hogar. Es cierto, el sueldo del señor Leandro es alto. Pero, ¿a dónde va a parar? Damián arrojó sobre la mesa del porche las fotos, las pruebas de las transferencias y las capturas de pantalla de las conversaciones subidas de tono entre Leandro y Corina. Las pruebas se desparramaron. Fotos de sus vacaciones en Ibiza. Comprobantes de transferencias de miles de euros a la cuenta de Corina. Comprobantes de depósitos de cientos de euros en sitios de apuestas online. Esto... Bernarda recogió una de las fotos. Su mano temblaba violentamente al ver a su hijo posando íntimamente con Corina en la piscina de un hotel, con una fecha que coincidía con un supuesto viaje de negocios de Leandro. Madre, mire. El dinero que debería haber sido para el futuro de sus nietos se ha gastado en financiar a esta mujer y en mesas de juego, dije fríamente. Corina estaba pálida, se sentía atrapada. Miró a Leandro con asco. Leandro, me dijiste que ese dinero era de tus inversiones. Me dijiste que esta casa era tuya. Miente, Cori, todo es un montaje. Se defendió Leandro, pero su voz sonaba débil y desesperada. Y una cosa más, intervino Damián de nuevo. Esta vez su voz era más baja pero más peligrosa. Señor Leandro, en cuanto a sus inversiones, hemos encontrado pruebas de un flujo de fondos sospechoso desde la empresa donde trabaja hacia un proveedor ficticio llamado Suministros Ibéricos S.L. Al oír ese nombre, a Leandro le fallaron las rodillas. Se desplomó en una de las sillas del porche. Su mirada estaba perdida. Sabía que estaba acabado. Apropiación indebida en el ámbito de la administración de una empresa. Artículo 253 del Código Penal. La pena es de hasta 6 años de prisión, continuó Damián. Implacable. Mi clienta, como buena ciudadana, planea reportar este hallazgo a su empresa y a las autoridades policiales, a menos que... No, gritó Leandro. De repente, se arrodilló a los pies de Damián. Luego se arrastró hasta los míos. Me abrazó las piernas, llorando a mares. Era una escena patética. Isadora, por favor, no me denuncies. Iré a la cárcel. Mi carrera se arruinará.
Por favor, cariño, cometí un error. Lo miré de arriba abajo. El hombre que ayer me había echado, que me dijo que no era su responsabilidad, ahora lloriqueaba a mis pies como un bebé. Suéltame, dije con voz plana. Aparté sus manos. Corina, viendo la situación, se dio cuenta de que el barco se hundía. Sin decir nada, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la puerta. «Corina, ¿a dónde vas? No me dejes», gritó Leandro, viendo cómo su amante huía. Corina se giró brevemente. Su rostro estaba lleno de odio. «Estafador, pobre diablo, diciendo que eras rico y resulta que eres un ladrón que roba a su empresa y vive de su mujer. Hemos terminado. Y no me vuelvas a llamar o te denunciaré a la policía por estafa». Corina se fue, dejando a Leandro completamente destrozado. Ahora solo quedaba Bernarda. Estaba de pie, petrificada, mirando a su hijo que lloraba en el suelo, y a mí, que permanecía erguida. Bernarda, la llamé. «Ha oído que esta casa es mía. Y como se ha demostrado que Leandro me ha sido infiel y ha cometido un delito, voy a solicitar el divorcio. Eso significa que Leandro tiene que irse de aquí. Y usted también tiene que irse. ¿Te atreves? ¿Echas a tu suegra?» La voz de Bernarda era ronca. «Usted me enseñó a ser firme, ¿recuerda? Dijo que si uno no tiene dinero, no debe ser una carga. Bueno, su hijo ahora no tiene dinero, tiene muchas deudas y es un futuro presidiario. No quiero que me suponga una carga. Por favor, llévese a su hijo y váyase de mi casa. Ahora». Damián dio un paso al frente. «Les doy 30 minutos para que recojan sus efectos personales. Solo ropa. Los aparatos electrónicos y los vehículos no pueden llevarse, ya que podrían ser pruebas en la investigación por malversación de fondos». Su destrucción era inminente. La verdad había salido a la luz. La máscara de Leandro se había hecho añicos, y yo sentí como si me hubieran quitado un peso de toneladas de encima. Los 30 minutos que Damián les concedió fueron una tortura a cámara lenta para Leandro y su madre. Para mí, sin embargo, fueron los 30 minutos más liberadores de mi vida. Me senté en el sofá del salón, observando su frenético ir y venir. Damián se apostó junto a la puerta, con los brazos cruzados, como un guardián infernal, asegurándose de que no se llevaran ni un solo activo de valor que fuera mío, ni ninguna prueba de la malversación. Leandro tenía un aspecto lamentable. Su cara camisa de trabajo estaba arrugada, el botón superior desabrochado, y su rostro estaba empapado en sudor frío y lágrimas. Arrastraba una gran maleta, la que compramos para nuestra luna de miel, y empezó a meter su ropa de cualquier manera. «Esta televisión la compré yo con el bonus del año pasado», dijo Leandro, intentando descolgar la Smart TV de 60 pulgadas de la pared. «Quieto». Damián se adelantó deteniendo la mano de Leandro. «¿El bonus del año pasado? ¿Qué bonus?» Según la auditoría de sus cuentas, el bonus del año pasado se lo gastó en 3 días en depósitos para tragaperras online. Esta televisión se compró el 15 de diciembre con la tarjeta de crédito de la señora Isadora. ¿Tenemos la factura que lo demuestra? Vuelva a colocarla». Leandro gruñó. Apretó los puños, pero no se atrevió a desafiar a Damián. Sabía que Damián tenía el as en la manga que podía enviarlo a la cárcel más rápido de lo que pensaba. Con brusquedad, soltó la televisión y siguió tirando ropa en la maleta. Mientras tanto, Bernarda no se quedaba atrás en el drama. Lloraba a gritos mientras abrazaba su colección de tuppers y algunas figuras de cristal del aparador. «Estos son mis tesoros. ¿Tampoco me los puedo llevar? Sois muy crueles. Isadora, eres una nuera desalmada. Echas a tu suegra como si fuera un perro sarnoso», se lamentaba. Bebí un sorbo de mi té ya frío, mirando a la anciana sin un ápice de compasión. Esas figuras de cristal fueron un regalo de mis compañeros de trabajo para la inauguración de la casa. Los tuppers los compré yo en una oferta. «¿Qué ha comprado usted para esta casa?» «Ah, ya me acuerdo. Una vez compró un felpudo para la puerta del baño. Puede llevárselo, señora. Se lo regalo». El rostro de Bernarda enrojeció de humillación. Volvió a lanzar las figuras de cristal al estante con brusquedad, casi rompiéndolas. «Mujer arrogante. Ya verás, Dios no duerme. El karma te llegará». «Dios no duerme». «Efectivamente, señora. Por eso hoy la podredumbre de su hijo y la codicia de usted están recibiendo su merecido». «Al contado», respondí tranquilamente. Pasaron los 30 minutos. Sus maletas estaban llenas. Solo llevaban ropa y artículos de aseo básicos. Ningún dispositivo de lujo, porque Damián confiscó todos los gadgets de Leandro como prueba forense digital. Ninguna joya, porque el anillo de Bernarda resultó haber sido comprado con el dinero robado de la empresa. Y ningún vehículo. Los acompañé a la salida. Cuando se abrió la puerta principal,
La escena al otro lado de la valla hizo que las rodillas de Leandro flaquearan aún más. Los vecinos se habían congregado. Doña Elvira, el presidente de la comunidad y otras señoras del vecindario estaban en la calle, cuchicheando y señalando hacia nuestra casa. Los gritos histéricos de Bernarda y el escándalo del día anterior con la grúa habían sido una invitación abierta para que presenciaran el drama. Ahí salen, mira, con maletas. Susurró doña Elvira lo suficientemente alto como para que se oyera. Dicen que los ha echado. Pobrecitos. Y eso que iban de importantes. Leandro agachó la cabeza, intentando ocultar su rostro. Él, que normalmente saludaba a los vecinos con la barbilla alta desde el volante de su deportivo, ahora tenía que caminar arrastrando una maleta como un vagabundo expulsado. La vergüenza debía de estar consumiendo los últimos vestigios de su dignidad, pero el juicio público aún no había terminado. El sonido de una sirena se oyó al final de la calle, abriéndose paso entre la multitud de curiosos. Un coche patrulla de la Policía Nacional se detuvo justo delante de la valla, seguido por otro sedán negro de lujo. 2 agentes uniformados bajaron del coche patrulla. Del sedán negro salió una figura que hizo que el rostro de Leandro se volviera blanco como el papel. Era el señor Velasco, el director general de la empresa donde trabajaba Leandro, y también un buen conocido mío en el ámbito profesional. El rostro del señor Velasco era duro y frío. Su mandíbula estaba tensa por la ira contenida. «¿Señor Velasco?», siseó Leandro. Su voz era apenas un susurro. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que agarrarse a la valla para no caer. Acompañado por los 2 policías, el director se acercó. No me miró a mí. Su mirada estaba fija en Leandro, una mirada de decepción de un líder traicionado por uno de sus hombres de confianza. Leandro, la voz del señor Velasco era grave y autoritaria. He recibido un informe completo de la señora Isadora y su equipo legal esta mañana. No puedo creer que durante los 5 años que te he confiado las operaciones de la empresa, te subí el sueldo. Te di las mejores condiciones. Y esta es tu recompensa. Crear un proveedor ficticio. Malversar casi 200.000 euros de fondos operativos para apuestas y mujeres. Señor, puedo explicarlo, es un malentendido. Leandro intentó defenderse, pero su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. Esta vez no eran lágrimas de cocodrilo, sino de puro terror. No hay nada que explicar. Las pruebas de las transferencias, las facturas falsas y el flujo de fondos ya están en manos de la policía. Has destruido tu propia integridad, lo cortó el señor Velasco tajante. Se volvió hacia los agentes. Procedan, por favor. Les entrego el asunto. Uno de los policías se adelantó y sacó unas esposas de su bolsillo. Leandro García queda detenido por un presunto delito de apropiación indebida y blanqueo de capitales. Tiene derecho a guardar silencio y a llamar a un abogado. El frío clic metálico de las esposas cerrándose en las muñecas de Leandro sonó increíblemente fuerte en el silencio del mediodía. «No, no se lleven a mi hijo», gritó Bernarda, histérica. Intentó abalanzarse sobre los policías, golpeando el brazo de un agente con sus manos ancianas. «Mi hijo es un buen hombre, esto es una calumnia. Es culpa de esa esposa desalmada. Suéltenlo, es el pilar de la familia». El segundo policía sujetó a Bernarda con firmeza pero con educación. «Señora, por favor, cálmese. No obstruya a la justicia, o también tendremos que detenerla a usted». Leandro lloraba desconsoladamente. Me miró con una última mirada suplicante. «Isadora, ayúdame. Retira la denuncia. Soy tu marido. Podemos arreglar esto». Me mantuve erguida en el porche, junto a Damián. La brisa del mediodía me acarició el rostro, trayendo consigo una increíble sensación de libertad. Miré a Leandro directamente a los ojos. «Tú ya no eres mi marido, Leandro. Eres un extraño que me ha robado a mí y a su empresa. Recuerda tus palabras. Apáñatelas tú solo. Pues ahora, apáñatelas con tus problemas legales tú solo. No tengo ninguna obligación de ayudar a un delincuente». Al oír eso, los hombros de Leandro se hundieron. Su última esperanza se extinguió. Fue conducido al interior del coche de policía, bajo las miradas de desprecio de los vecinos. Los flashes de los móviles de los curiosos capturaron el momento. El momento de la caída de un hombre arrogante que había olvidado de dónde venía. Ese vídeo seguramente se haría viral en el grupo de WhatsApp del vecindario en cuestión de minutos. Señora Bernarda Damián se acercó a mi suegra, que seguía llorando en el asfalto. Le sugiero que busque un lugar donde vivir inmediatamente. A partir de este momento, tiene prohibido poner un pie en la propiedad de mi clienta. Y no cuente con la pensión de su difunto marido, porque seguramente será embargada para cubrir las pérdidas de la empresa. Bernarda vio cómo el coche de policía se llevaba a su hijo predilecto. Estaba sola, sin dinero, sin casa, sin un hijo en quien apoyarse. Me miró con odio, pero vi un miedo aún mayor en sus ojos.
El miedo a una pobreza real. Recogió su maleta con manos temblorosas y se alejó tambaleándose de la lujosa casa de la que antes presumía como si fuera de su hijo. Caminó sin rumbo, seguida por los susurros de los vecinos a los que solía presumirles de sus joyas. El señor Velasco se acercó a mí y me estrechó la mano con fuerza. Lo siento mucho, Isadora. Lamento lo que le ha ocurrido a tu matrimonio. Pero gracias por abrirme los ojos sobre la corrupción en mi empresa. Tu finiquito. Te garantizo que se tramitará más rápido y añadiré un bonus por tu colaboración. Gracias, señor Velasco. Solo he hecho lo correcto, respondí con una sonrisa sincera. El coche de policía se alejó, llevando a Leandro hacia una celda. La multitud de vecinos se dispersó lentamente, dejándome sola en el jardín de mi casa. Esta casa por fin era verdaderamente mía, limpia de parásitos, limpia de mentiras. El sol brillaba con fuerza sobre mi cabeza, como si bendijera mi nuevo comienzo.